Santiago 4, versos 13 al 16, nos dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Espero que ninguno de nosotros caigamos en esto. Hoy estaremos viendo lo que es el orgullo y el ateísmo. Van ligados, van de la mano, y ahorita lo vamos a ir viendo, porque es bien importante que nosotros creamos y creamos en serio, y que aprendamos a ser, como nos dijo el Señor, mansos y humildes, cuando dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallarán descanso para sus almas. Esto es bien importante. Entonces vemos que el orgullo te va a llevar al ateísmo, tarde que temprano. Dios nos habla a través de su bendita palabra para enseñarnos, como lo dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, para llegar a la perfección, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Es por eso que la palabra es tan importante para nuestras vidas. Y este pasaje de Santiago nos ayuda a que no caigamos nosotros, para no caer por nada en lo que viene siendo el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanidad, que parece ser que día con día siempre ha existido, siempre ha habido el narcisismo inclusive, ¿no? Pero cada día parece avanzar más y más. Y estas horrendas cosas de lo que es el orgullo, la altivez, la vanidad, las detesta el Señor. Por eso vamos a ver el verso 13, que nos dice, vamos ahora, los que dicen, ahí en Santiago 4, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La persona promedio en el mundo de hoy está muy ensimismada. Piensa únicamente en él mismo, muy enfocada en sí mismo. Están muy enfocados en el aquí y en el ahora. Está comprometida con una búsqueda y una lucha personal de una manera tan desesperada a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, en 2 de Timoteo vemos que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, debemos de entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, es transpirada por Dios, y que los santos hombres de Dios, en 1500 años, cerca de 40 escritores, hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Por eso la perfección, la inerrancia de la palabra, que no hay errores. Y nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. O sea, Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo, en los postreros tiempos, cuídate porque habrá esto, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estados Unidos, la gran nación, la hermosa nación, que fue fundada dentro del cristianismo, vemos que se ha desmoronado precisamente cuando dice aquí en Timoteo, desobedientes a los padres, ingratos. Vemos que en esta nación, y que la mayoría de las naciones copia, o a veces viene lo que viene siendo en Europa, viene de Europa, entra a los Estados Unidos, y de Estados Unidos invade todo lo demás, y nos damos cuenta que la mayoría son groseros con los padres, son ingratos con los padres. Eso es lo que ha pasado, y eso se los fomentan desde chiquitos, y tú los ves en las series, y los ves en las películas, como tanto los niños como los jóvenes o aún los mismos adultos, cómo tratan a sus padres. Es una nación que se desmoronó, y eso es lo que está ocurriendo. Creen que saben realmente lo que están haciendo, pero solo es soberbia. No saben a dónde van, no tienen idea de lo que es verdadero, enfocado 100% en el aquí y el ahora. Y su dicho favorito es que se vive solo una vez. Ese es el dicho favorito que yo veo aproximadamente de hace 20 años para acá, y que va creciendo, y tú lo ves, inclusive hasta en las redes sociales. Aún los mismos cristianos les encanta poner y decir, es que se vive solo una vez. Tristemente creen que aquí se acaba todo, y no es así. Esto es solo la antesala de lo que realmente viene. El verso 14, Santiago 4:14 dice, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No saben lo que será el día de mañana. Lo triste es que todo lo que están haciendo, o todo lo que hacen, lo hacen con tiempo prestado, lo están haciendo con dinero prestado, lo están haciendo con fuerzas prestadas que te da Dios. Y eso no lo saben. Y lamentablemente el día de mañana, más temprano que tarde, estarás dando cuenta de ello delante de Dios. Un día estaremos delante de su presencia. Esto es lo que la mayoría de los que no han querido someter su vida a Dios no lo pueden ver, están cegados. La misma palabra nos habla y nos dice que están cegados por el príncipe de la potestad del aire. No pueden ver, a menos que vean hacia su interior y digan, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No soy digno de llamarme tu hijo, perdóname. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nosotros entregamos nuestra vida y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente aquel velo se quita y empiezas a ver muchas cosas que no podías ver antes. A esto se le llama transformación. Por ejemplo, en Juan 5:29 nos dice nuestro Señor Jesucristo, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque ¿qué es su vida? Dice Santiago, o nos dice el Espíritu Santo a nosotros en la mañana, ¿qué es su vida? ¿Te has puesto a reflexionar sobre esto? ¿Te has preguntado sobre esto? ¿Qué es tu vida? La mayoría cree tener todo el tiempo del mundo. Pero la verdad es que tarde que temprano llega la realidad, tarde que temprano seguramente morirá. Y si no echa un vistazo al 2020,
Triste y lamentablemente, ¿cuántos no se fueron en el 2020? ¿Cuántos que estuvieron planeando, cuántos que no fijaron su vista lamentablemente y tristemente en Dios, diciendo, iremos allá y traficaremos y ganaremos, o haremos estos planes y hacemos esto y hacemos lo otro, sin poner a Dios en primer lugar, y ya no están con nosotros? Porque ¿qué es su vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente como neblina. Porque la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y no sabemos cuándo ocurrirá. Todo se reduce a que muchos humanos han perdido a Dios en algún lugar de su camino. Se perdió. Y luego se va generación tras generación, generación tras generación. Tú pierdes tu brújula en este momento y los hijos de tus hijos van empeorando. Si tú pierdes de vista a Dios en este momento y no recapacitas y no instruyes a tus hijos en el camino, los hijos de tus hijos irán de mal en peor. Tal y como va rodando el mundo moralmente hablando. El hombre hecho más semejante a Dios que cualquier otra criatura, tristemente se ha vuelto menos semejante a Dios que cualquier otra criatura. Creado para la alabanza de la gloria del Señor, triste y sencillamente cada día se vuelve más blasfemo, más orgulloso, más vanidoso, más narcisista, viéndose únicamente a sí mismo, y por consecuencia viene el ateísmo. A creer que yo todo lo puedo, de que solo se vive una vez, de que yo soy el que trazo el rumbo de mi vida y nadie me va a parar. Pero un día te llega el momento en que te das cuenta que aunque todo lo que hayas edificado se va a quedar, y te vas a encontrar con una realidad enorme de que Dios es real. Eso es lo que está ocurriendo. El hombre que era reflejado precisamente para ser portador de la gloria de Dios, se ha retirado de una manera soberbia, encerrándose y enfocándose únicamente en sí mismo, reflejando únicamente su propia pecaminosidad. Romanos 1, 22 al 25 escribe y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto está reflejando el siglo XXI, lo que nosotros estamos viendo ahorita, inclusive en el 2021. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la gloria de Dios. Si los antiguos viniesen a este tiempo, dirían, ¿qué le sucedió? ¿Qué le aconteció al mundo? Ciertamente hay tecnología, por eso les digo, el mundo se ha desmoronado, está peor moralmente. No en infraestructura, no en los avances tecnológicos, no. En su mente, en su corazón. Por eso la mayoría de los que viven hoy en día, y lamentablemente cristianos, le temen a la muerte. Porque no hay esa convicción.
cosa que había antes, en el tiempo antiguo. Inclusive no tenía el hombre que ir a morir en un hospital. Los niños se despedían de su padre o de su abuelo ahí estando en cama. Cuando tú ves series o películas de guerreros, te das cuenta que la mayoría de ellos no temía a la muerte. Y hoy en día es un pavor a la muerte, porque no hay Dios y no hay esperanza en las personas. Solo orgullo, solo vanidad, una generación egocéntrica. Es como se le ha catalogado a la generación actual. Enfocada en sí mismo, y fuera de él no hay nada más. Ciertamente es una tragedia sobre todas las tragedias que pueden haber en este mundo. El amor salió del corazón del hombre. El hombre quiere ganar el mundo entero a cualquier costo. Por ejemplo, en Marcos 8, 35 al 36, palabras de el Verbo encarnado, de Cristo Jesús, nuestro Señor, del Dios que se hizo carne para poder venir y salvarnos. El Evangelio de Marcos escribe lo que Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Este mensaje es sumamente importante para ti, para mí, para todos aquellos que nos escuchen. ¿Qué le va a aprovechar al hombre aunque gane todo el mundo, aunque esté en Wall Street, aunque esté allá en lo más alto de la cima? ¿De qué le va a aprovechar aunque seas el hombre más famoso del mundo, como lo fueron los Beatles, si al final vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve haber tenido el mundo en tus manos si al final te vas a encontrar con que Dios es real? Triste y lamentablemente la gente no quiere verlo. Lo vimos hace unas semanas, el miércoles. Hace rato mi esposa decía que estábamos viendo la resurrección, las evidencias de la resurrección de Jesús. Y en lo que estuvimos viendo nos damos cuenta que hay una evidencia enorme, tanto de originales como de copias, miles de copias, miles y miles de copias. Pudiera meterme aquí y darte los datos, pero no estoy predicando de eso. Pero hay miles y miles de copias, no más, únicamente del Nuevo Testamento, más las que hay del Antiguo Testamento y con sus originales, y que fueron escritas del año 15 al año 75 después de Cristo, lo cual las hace más confiables que cualquier otro libro antiguo que te puedas encontrar. Por ejemplo, el ejemplo más grande que se pone es de Platón. Los escritos de Platón se dieron a conocer 1200 años después de él, y no hay originales, únicamente hay como 9 copias. Mas sin embargo, es el más grande filósofo de todos los tiempos, y toda la gente se la cree de lo de Platón. Y no digo que no sea cierto, pero ponte a analizar los escritos de Jesús del Nuevo Testamento, únicamente del Nuevo Testamento. Hay originales, casi todos. Y hay muchísimas copias del año 15 al 75 después de Cristo. Pero la gente no quiere ver, simple y sencillamente no quiere creer. Se cierran en su corazón. ¿Y de qué le va a aprovechar al mundo, al hombre, ganar el mundo, si al final perderá su alma? Hay predicadores y pastores que predican que este mundo te pertenece,
que es nuestro. Que ames al mundo, que lo ames, combinando el humanismo con el cristianismo. La luz se ha ido de su mente. Triste y lamentablemente, porque la palabra es muy clara al respecto. En Juan 15, 19, empezando con nuestro Señor Jesucristo, entre muchísimos versículos que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, pero mismo Cristo nos dice en Juan 15, 19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Amados hermanos, no somos del mundo. Simple y sencillamente no lo somos. No debemos andar como los del mundo, no debemos pensar como los del mundo, no debemos de ser como los del mundo. Nuestro enfoque no está en los afanes de esta vida. El apóstol Juan escribe de la siguiente manera en su primer carta, capítulo 2, versos 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese es el que va a ser eterno y va a disfrutar de una vida en Cristo Jesús. Hay muchísimos versículos, muchísimos en la palabra de Dios que nos dicen una y otra vez que no ames al mundo, que no somos del mundo, que somos peregrinos y extranjeros, que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, que si te haces amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios, te constituyes enemigo de Dios. Tantos y tantos versículos que te pudiera hablar. Que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Eso nos dice la palabra. Haz tesoros en el cielo, no en la tierra. Que pongamos la vista en las cosas de arriba donde está Cristo. Por eso el Señor hará un mundo nuevo y destruirá este mundo actual. No, no nos pertenece este mundo. No, no somos de aquí. Hemos sido comprados a precio de sangre. Ya no somos engendrados por voluntad humana ni de varón, sino de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se acabó, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esas son las buenas nuevas para nosotros. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro escribe, capítulo 3, versos 10 al 13, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No nomás el mundo será deshecho. El universo entero será renovado por Dios para que estemos con Él por la eternidad y vivamos para siempre con Él. Qué hermoso es nuestro Dios. Maravilloso nuestro Dios. La palabra es clara, lo que Santiago escribió, lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, enseñando en esta mañana, es que no debemos fijar nuestra vista en el aquí y en la ahora.
que no fijemos nuestra vista en nosotros mismos, porque esto nos puede llevar al orgullo y a la autosuficiencia. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Habiendo perdido a Dios, el hombre tropezó ciegamente a través de este mundo oscuro para encontrar solo una tumba al final. Así es como la mayoría vive. Por eso te dicen, solo se vive una vez. En pocas palabras, vives sin Dios y sin esperanza. Porque ¿qué es la vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahí mismo en Santiago 4, verso 15 nos dice, en lugar de lo cual deberían decir, y aquí nos empieza a ilustrar un poco más ya la bendita palabra de Dios, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello. Qué hermoso cuando un hijo de Dios, cuando un hombre reconoce la soberanía de Dios, que sabe que Dios tiene todo el control y que día tras día te encomiendas a Él, diciéndole, Señor, encomiendo mi vida a ti. El día de hoy estoy en tus manos. Ayúdame a lograr esto, ayúdame a lograr esto otro. Eso es lo que nos está diciendo. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento, y una de las formas en que lo hace es recordándonos nuestra fragilidad. Y eso lo ha hecho a través de todos los siglos. Nos demuestra nuestra fragilidad. Hasta los desastres naturales nos recuerda que moriremos y que somos insignificantes. Es ahí cuando tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Creador. Consideremos nuestra fragilidad y recordémosle a la gente, recordémosle al mundo que necesitan a Cristo para ser salvados, para obtener la verdadera vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús, antes de que sea demasiado tarde. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre en su mayor estado de orgullo se ciega, se pone un caparazón en su mente y en su corazón, se vuelve autosuficiente, y la autosuficiencia lo vuelve ateo. Y esto es lo triste, porque viendo no ve, ni oyendo oye. Por más que escuche, por más que vea, no le penetra, porque Él vive el aquí y el ahora. Él quiere disfrutar al máximo, lo más que se pueda en todo. Ponen en las redes sociales, y lamentablemente, lo tengo que decir, hasta cristianos, a hombres supuestamente motivacionales, más mal hablados pero diciendo, no, es que tú eres bien pip, y que tienes que salir adelante porque nosotros los mexicanos somos bien pip, y los ponen como ejemplo. Qué triste y lamentable que no te des cuenta lo que ese hombre en realidad es. Un egocéntrico, un orgulloso, clavado en sí mismo y olvidándose de su Creador. Y los ponen como ejemplo. Viendo no ven y oyendo oyen. En el Apocalipsis se nos dice que aún los hombres, viendo que el único que los puede rescatar, el único que los podía salvar de ello, en el capítulo 16 de Apocalipsis tú lo puedes ver, dice que blasfemaron contra Dios y que no se arrepintieron para darle gloria. Así es el hombre, se olvida de que por Dios son ordenados los pasos del hombre.
Por eso, amados hermanos, tenemos que decir, si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. El orgullo y el ateísmo. Verso 16. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahora se jactan en sus soberbias. Escribe Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hijo legítimo de José y de María. Y él escribe y lo dice, y toda jactancia semejante es mala. Mucho cuidado con el orgullo, mucho cuidado con la vanidad, mucho cuidado con la altivez, porque esas cosas las detesta el Señor. Hay 3 categorías que te llevan al orgullo y que te pueden llevar al ateísmo, que viene siendo la fama, el poder y las riquezas, porque forman una inducción fuerte al orgullo y por consecuencia al ateísmo. Al hombre no le gusta que exista algo por encima de él. Desde chiquito, desde que nace, el hombre es egoísta. ¿No lo has visto con los bebés cómo le arrebatan el juguetito al otro niño? Y si se los quitas, te hace berrinche, aún desde bebito. Eso es lo que pasa. El hombre por naturaleza quiere tener el control. Decimos creer en Dios, pero no nos gusta orar, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta obedecer la palabra de Dios, porque nos gusta tener el control. Decimos creer en Dios, y ahí está el problema, porque debemos reconocer que Dios está por encima de todo. Eso lo hicieron los grandes hombres de Dios. A través de la Escritura lo vemos el ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que Él está por encima de todo. Por ejemplo, Efesios 4:6, escribe el apóstol Pablo diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una característica de los orgullosos es que ven a los demás por encima del hombro, porque no les gusta ver que alguien esté más arriba que ellos. No les gusta. Por ejemplo, C.S. Lewis, el que hizo las Crónicas de Narnia, él escribe en su libro Mero Cristianismo, y dice él así en su libro, un hombre orgulloso siempre mira por encima del hombro a las cosas y a las personas. Y por supuesto, mientras estás mirando hacia abajo, no puedes ver las cosas que están por encima de ti. Eso es lo que ocurre. Triste y lamentablemente, esto es lo que hace el orgullo, eso es lo que le gusta al hombre, proclamar que no hay nada por encima de él, que él tiene el control de las cosas. Yo mando, yo gobierno, yo dirijo mi vida. Yo soy el arquitecto de mi vida. Esto es lo que pasa. El Salmo 10, verso 4 nos dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No puede ver que Dios es Dios. Y aunque muchos digan creer en Dios, una vez más, con los hechos lo niegan, convirtiéndose así en ateos prácticos. Dicen creer en Dios, pero viven como si no existiera. ¡Qué triste! Cuando tú dices creer en Dios, pero vives como si Dios no existiera.
Y a veces vives peor que el orgulloso. El orgullo no puede tolerar lo involucrado que está Dios en dirigir incluso los asuntos ordinarios de la vida. Le cuesta trabajo entender que no cae la hoja de un árbol al suelo si no es por la voluntad de Dios. Cosas tan simples y tan sencillas. Esto nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, Salomón en Proverbios 16:33 nos dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Los hombres de Dios sabían que Dios tiene el control, que aunque arrojen los dados, el que toma la decisión es Dios de lo que va a caer, de lo que es. Él lo sabe todo, lo tiene todo, Él está por encima de todo. Por ejemplo, Job 42:2, Él escribe: yo conozco que todo lo puedes, conozco que eres soberano, conozco que eres poderoso, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese es el problema, que el orgullo no le gusta la soberanía de Dios. Por eso al orgulloso no le gusta la existencia de Dios, porque Dios es soberano. La mayoría de los hombres de ciencia deberían de darse cuenta que Dios existe, pero ¿por qué lo han negado? Haciéndose sabios se convirtieron en necios. La otra vez estaba viendo yo un documental de la NASA y empezaron a poner las galaxias y empezaron a poner un chorro de planetas y no han encontrado aún, así ponle YouTube, la NASA aún no encuentra un planeta igual a la Tierra para poder habitarlo, y no lo han podido encontrar. Aún con todos los robots que han mandado al espacio, que han llegado sumamente lejos, y aún por los telescopios que tienen, no han podido encontrar. Han encontrado similitud, pero no han podido encontrar un solo planeta igual al de la Tierra. Ellos deberían de ser los primeros en caer de rodillas y decir: oh Dios, eres grande. ¿Cuánta verdad tiene tu bendita palabra? Sí, hay muchos científicos cristianos, pero la mayoría de ellos no lo son. Por el orgullo. ¿Qué me vas a decir tú a mí si yo todo lo puedo? Yo todo lo sé. Y llega a la conclusión de que no hay Dios. Cuando ve la evidencia más grande, ponte a ver un día de esto, todo lo que hay en el universo, y dices tú: ¡wow! ¿Cómo puede la gente decir que no hay Dios? ¿Cómo pueden insultar y decir que todo eso se formó de la nada? Es como una obra literaria, la que te guste. Es como si le hiciéramos toda trizas, la aventaras al aire y se volviera a formar. ¿Qué me dirías? Qué estúpido suena, pastor. Ahora imagínate, comparas una obra literaria, únicamente un libro, o un motor de un carro, o un reloj, lo que quieras, compáralo con el universo entero. Simplemente en nuestro sistema solar nada se sale de control. Nada. No le gusta ser guiado por la palabra de Dios. Por eso la tergiversa el hombre orgulloso, la modifica la palabra a su conveniencia. Esto era lo que hacían los religiosos de aquel tiempo, y lo han hecho toda la vida los fariseos en tiempo de Jesús.
modificándola a su conveniencia, a sus tradiciones, pero no hablándola como es, como debe de ser. Mucho cuidado. Por ejemplo, Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 al 39, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mira cómo estos hombres de Dios ven la grandeza, la soberanía de Dios como tú y yo deberíamos de verlo. Dice: de la boca del Señor no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Entonces, ¿por qué te lamentas? Dice, deberías reconocer que si tú estás en las manos de Dios, deberías de saber que tanto lo malo como lo bueno, Dios lo está permitiendo para un crecimiento nuestro. Y que tú deberías de darle gloria por ello. Eso es lo que está escribiendo. Dice, laméntese el hombre en su pecado. Si te vas a lamentar, lamentate de tu condición. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Eso es lo que el hombre no quiere reconocer, no quiere ver. Inclusive puede ser un ateo práctico planeando todo sin consultar a Dios. ¿Cuántos lo hemos hecho? Y luego, paz, no te va como querías. ¿Consultaste a Dios? ¿Lo consultaste? Diciendo hoy y mañana iremos a tal o tal ciudad, a tal país, a tal ciudad o a tal nación, y estaremos ahí un año y ganaremos. Mucho cuidado, amados hermanos, eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí en Santiago. No te sientas tan seguro. En lugar de eso, dice: si el Señor quiere, viviremos e iremos a tal ciudad, a tal lugar. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Yahvé de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que Santiago quiere decir es que Dios es soberano y si Él quiere, llegaremos a tal lugar. Si Él quiere, los planes que tú tienes en mente y se los pones en sus manos, llegarán si están de acuerdo a su voluntad. Dios decide si viviremos al terminar este domingo o hasta el próximo. Así de simple. En Job 14:5 dice: ciertamente sus días, nos dicen el Espíritu Santo a nosotros, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti, o sea, cerca de Dios. Le pusiste límites de los cuales nada, o sea, de los cuales no pasará. Nadie puede pasarlos, absolutamente nadie. Dios los trazó y Dios dijo: hasta aquí y hasta ahí es. Lo que sí puede hacer Dios es que tú en oración le digas, como el rey Ezequías, que te alargue la vida, y si Él quiere te la puede alargar. Esto es algo extremadamente ofensivo para la conciencia, para la mente y para el corazón del vanidoso, del orgulloso, del altivo, del que quiere ganar el mundo, del que quiere comerse el mundo, del autosuficiente, el no poder ni siquiera controlar si llegaremos al fin de semana próximo. Ponte a pensar cuántos en el 2021 se levantaron o vinieron inclusive a la iglesia y en la semana enfermaron y a la próxima semana ya no estaban. ¿Cuántos no recibieron la noticia de decir: hermano, ponte a orar por fulano de tal?
¿Por qué? Porque lo hospitalizaron hoy. Y al día siguiente, hermano, ponte a orar, porque ya lo entubaron. Y al otro día, hermano, fulano ya falleció. Ahí es donde está la realidad, ahí es donde empieza la verdadera vida. Para vida eterna en Cristo, para disfrutar de su presencia, o para perdición, para una vida sin Cristo, de tortura, por no haberte arrepentido a tiempo. Salmo 90, verso 12. ¿Qué decir, como dijo Moisés en humildad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahorita que estamos en enero, que estamos iniciando un nuevo año, dile al Señor, enséñame, Señor, a contar mis días y que traiga a mi corazón sabiduría. Enséñame, enséñame. Santiago nos dice que no creer en los derechos soberanos de Dios para manejar los detalles de tu futuro es arrogancia. Ese es el mensaje. La forma de luchar contra esta arrogancia es someter nuestros caminos a un Dios soberano, a su soberanía. Es reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Es ser guiado por el Espíritu Santo a través de su bendita palabra, por medio de su palabra. Es obedecer sus preceptos, sus mandatos. Que si la palabra dice así, así es, Señor. Porque entonces estás reconociéndolo como es. Yo te obedezco y yo te digo Señor porque te obedezco. No te digo Señor, Señor y no hago lo que tú me dices. Porque eso es orgullo. Y lo que estás haciendo es insultándole, diciendo, yo no creo en lo que tú me dejaste escrito. Es someterse a sus infalibles promesas. Dios se muestra poderoso a favor nuestro. Derrama de su gracia cuando somos sencillos y humildes en nuestro caminar. Por eso Santiago 4:5, en el mismo capítulo de Santiago, pero unos versos abajo, en el verso 6 dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Su favor, su misericordia, su gracia, su amor está sobre nosotros, 100% dependientes de Él. Estas son las buenas nuevas. Esta es la noticia para nosotros. Este es el antídoto para la soberbia, el orgullo y la vanidad, para perseguirnos con todo su bien y con todo su favor y su misericordia. David escribe en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Sé que estaré contigo por la eternidad, en tus atrios, en tu casa. Reconocemos su soberanía y anhelamos estar en su presencia, también para hacernos bien cuando esperamos en Él. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias, a su diestra para siempre. Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que haga por el que en Él espera. Bendito sea su nombre. Para que nos podamos equipar con todo lo que necesitamos, viviendo para su gloria. 1 Corintios 10:31, si pues comen o beben, o hacen otra cosa, mira, hasta en los detalles más pequeños, dije, háganlo todo para la gloria de Dios. Amados hermanos, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Por eso la palabra dice que toda la tierra está llena de su gloria. Habemos que son como 7,000 millones, somos en todo el mundo más o menos.
¿Cuántos? De estatuillas que fuimos creados para la gloria de Dios, pero no todos lo saben y no todos lo quieren ver así. Entre otras palabras, el remedio para el orgullo es una fe inconmovible en Dios. Que dejes que Dios sea el que controle y te enseñe, que te obedezcas, tú a Dios, que obedezcas todo lo que Él te dice, que te sometas a Él, que disfrutes de Él desde ahorita, porque pasaremos con Él una eternidad. Cuando tú empiezas a platicar con papá, cuando tú llegas, te arrodillas y le dices, tuve un trabajo, difícil, tú te diste cuenta, Señor, yo necesito que tú tomes el control. Y Él empieza a hablarte a través de la palabra, o empieza a hablar a tu corazón y a tu mente, a tu vida, o te da esa paz que el mundo no te puede dar. Es ahí donde debemos disfrutar. Que sea Dios el que dirija nuestros pasos. Que terminemos diciendo como en el Salmo 25, versos 4 al 5, reconociendo su soberanía: muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas, o sea, enséñame tus veredas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Cuidémonos de no caer, cuidemos de no caer en el orgullo, en la vanidad, en la altivez, en la autosuficiencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos de tener mucho cuidado del orgullo que te lleva al ateísmo. Esto fue el orgullo y ateísmo